Hola muchachos, vamos a ver este video tutorial en donde vamos a primero ver todo lo que son los arreglos. Va a ser bastante corto el tutorial, solo para modo de ir recordando. Entonces voy a hacer un tutorial que va a corresponder a arreglos, otros a arrays, que fue lo último que vimos, y finalmente voy a resolver en otro video tutorial la guía que yo les dejé en el Drive. Por lo tanto, para partir con los arreglos, para que veamos qué es lo que son, cómo se componen, vamos a crear un nuevo proyecto de Java Application, como siempre. Este proyecto se va a llamar arreglos app. Le vamos a dar finish. Y vamos a esperar que nos cargue nuestra clase main. Entonces al costado izquierdo yo acá ahora debería tener arreglos app. Ya, dentro del método main, lo primero que voy a hacer será declarar un arreglo. Ahora, ¿qué es un arreglo? Un arreglo es simplemente una variable que puede contener muchas más variables. Porque ¿qué es lo que sucede? Supongamos que yo tengo una variable de tipo string, a la cual yo le voy a llamar, por ejemplo, nombre. Yo le voy a asignar el nombre Alejandro. Yo ya sé que tengo una variable de tipo string de nombre, la cual tiene un valor Alejandro. Dentro de una variable yo puedo guardar solamente un dato. Pero ¿qué pasaría si yo quiero almacenar más de un nombre? Bueno, acá entran en juego lo que son los arreglos, los que nos permiten a nosotros crear una variable, la cual me va a dar espacios que yo voy a definir para guardar más de una variable. Por ejemplo, si yo tuviera un arreglo, 5 posiciones, por ejemplo, o sea, 5 espacios para guardar 5 string, pero solamente en una misma variable. ¿Y cómo podría hacer eso? Un arreglo se declara de la siguiente manera. Primero se declara el tipo. Vamos a decirle que vamos a tener un arreglo de tipo string, corchetes para decirle que va a ser un arreglo, y finalmente le vamos a decir que esta variable se va a llamar nombres, y este va a ser igual a new string corchetes, y aquí yo voy a poner un número 10. Al poner el número 10 acá, yo le estoy diciendo que estoy declarando una variable. Vamos a ponerle un comentario. Una variable de tipo arreglo que guardará como máximo 10 string. 10 string van a caber dentro de esta variable. Como vamos a ver acá en la comparación de la que tenemos acá arriba, que guarda solamente un dato, esta nueva variable que se llama un arreglo es capaz ahora de guardar 10 elementos. Podrían ser 10, podría ser 1, no tendría mucho sentido que fuera 1, podrían ser 100, pero siempre tenemos que declararlo con un número inicial. Y ese número va a ser asignado en memoria, se va a asignar memoria para los 100 espacios. En este caso va a ser más conveniente que lo trabajemos simplemente con 5 por temas de largo. Ya, porque si lo hago con 10 va a ser rellenar 10 espacios, sería mucho. Después, si ya tengo la variable, esto va a quedar en memoria asignado, como lo dije anteriormente. Y todos los arreglos siempre tienen un índice que va por detrás. Es decir, si yo tengo un arreglo acá, por ejemplo, voy a tener 5 espacios, pero para hacer referencia a esos espacios, estos tienen un índice, el cual siempre parte por 0. Por ejemplo, de nombres, corchetes, índice 0. Al decirle índice 0, quiere decir que yo ahora voy a guardar en la primera posición del arreglo el siguiente dato. Supongamos que aquí le voy a poner Noelia. Entonces Noelia va a quedar guardado dentro de nombres, que es el arreglo, y más específicamente dentro de la posición 0, es decir, la primera posición del arreglo. Y después yo puedo seguir así. Nombres 1 va a ser igual a, vamos a poner aquí Francisco, y así hasta llegar a el último de los espacios. En este caso, como son 5 posiciones, el índice va a llegar simplemente hasta 4. Recuerden que al partir de 0, 0 también está ocupando un espacio, y ahí completamos los 5. Entonces 4, y el último va a ser Ramón. Ahora, ¿qué es lo que tenemos dentro de esto? Ahora tenemos un arreglo que dentro tiene
5 espacios y tiene 5 datos en cada uno de esos espacios. Es solamente una variable la que está guardando todo esto dentro de la memoria RAM. Y si ahora quisiera sacar uno de estos elementos, por ejemplo, yo podría hacerle un system.out imprimiendo, por ejemplo, si yo quiero que me entregue Radamés, sería nombres índice 2. Y siempre los índices se sacan entre los corchetes. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando yo ejecuto el programa. Me va a imprimir, como ven acá en la consola, Radamés. Está bien. Y aquí podemos ir probando. Uno, por ejemplo, debería imprimirme Francisco. Vamos a ver si es verdad. Y me imprimió Francisco. Por lo tanto, estamos bien. Entonces, para darle otra pasada a esto, los arreglos son simplemente una variable que puede contener más de un dato. La cantidad se la damos nosotros entre los corchetes. En este caso, yo le dije que iba a tener 5 datos dentro. Eso asigna 5 espacios vacíos que yo después puedo ocupar empezando por un índice. El primero siempre empieza desde el 0 hacia adelante. No me va a permitir guardar más de los 5 elementos que tengo dentro porque los arreglos no tienen esa capacidad de autodimensionarse. Para eso nosotros tenemos otras técnicas que nosotros la vimos en clase, como son los array list. Y podemos tener también arreglos de cualquier tipo de dato. Por ejemplo, podríamos tener un arreglo de tipo int. Y sería lo mismo. Primero el tipo, corchetes, para decirle que va a ser un arreglo. Le vamos a poner números a la variable, igual a new int, y esto va a tener 3 espacios, por ejemplo. Si yo lo quiero rellenar, sería números 0, y el primero va a ser el 30. Voy a poner números aleatorios, da lo mismo. El 22. Números 2. Ups, no sé de dónde salió esa M, pero se va. El 11. Y ahí tenemos un arreglo de 3 elementos de tipo int. Y tenemos dentro de los 3 espacios que se asignaron el 30, el 22 y el 11. Y supongamos que yo quisiera recorrer esto. Yo puedo recorrerlo con un for, por ejemplo. Vamos a hacer el for desde 0 para atrás. For int i igual 0. Recuerden que los for siempre tienen 3 pasos. El primero es la declaración de la variable, después la condición, mientras i sea menor a, bueno, sea menor a que, tengo que recorrer el arreglo, por ejemplo, números 3 veces. Yo podría ponerle menor a 3, pero no sería correcto porque después la cantidad de espacios de este arreglo podría cambiar. Entonces yo tengo que hacer que se me entregue automáticamente la cantidad de espacios que tiene el arreglo. Entonces números.length me va a entregar el número 3. Eso quiere decir que tiene 3 espacios para que nuestro for se ejecute 3 veces. Punto y coma y más. Después vienen las llaves de apertura y llave de cierre, y dentro podemos ir imprimiendo sout de números índice i. ¿Y por qué el i? Porque el i me va a ir dando el valor. Primero empieza en 0, entonces va a entrar acá números y en vez de i va a haber un 0, lo que va a sacar el número 30. Va a terminar el for y ¿qué es lo que va a hacer? Se va a ejecutar el i++, por lo tanto ahora i va a valer 1. Va a entrar al for y va a sacar el índice 1 que corresponde a el 22. Va a terminar, se va a incrementar nuevamente, va a quedar en 2, se va a imprimir números índice 2, se va a imprimir el 11 y después la condición ya no se va a cumplir, es decir, el for no se va a ejecutar. Porque cuando sea 3, y no va a ser menor a números.length, por lo tanto va a salir. Y si yo ahora lo ejecuto, deberían salir todos los números. Ahí salió, uno por uno, 30, 22 y el 11. Entonces, por esa parte estamos bien. ¿Qué podamos hacer esto con tipos primitivos como son el int? No quiere decir que no podamos hacerlo con otro tipo de datos. Por ejemplo, yo podría crear perfectamente una clase y hacer un arreglo de este tipo. Vamos a ir a arreglos app y voy a crear un Java class, el cual va a tener un nombre que va a ser persona, simplemente para ir probando. En persona, que es lo que voy a hacer ahora, voy a declarar un par de variables, van a ser pocas, string root y string nombre. Obviamente una persona puede tener muchas más variables, pero esto es simplemente para ejemplificar que funciona. A esto le voy a agregar todo lo que es básico, al más insert,
constructores sin parámetro primero, constructor con parámetro después, constructor, y después viene getSetter de todo, y finalmente el método toString. Teniendo lo que es la clase, yo puedo hacer lo siguiente. Podría crear ahora otro tipo de arreglo, por ejemplo. Voy a crear entonces de persona, corchetes, vamos a ponerle a esto, listado, personas, igual a new, persona, corchete, y vamos a ponerle que va a tener 3 espacios también, para que no sea muy grande esto. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy declarando un arreglo de 3 espacios, donde van a caber 3 personas. ¿Y cómo creo cada una de estas personas? Yo puedo hacer una instancia de ellas. Entonces sería persona 1 le vamos a poner igual a new persona. Y de él voy a ocupar el constructor con parámetros porque es más sencillo así pasar los elementos. Y aquí le voy a decir Adolfo. Ahí tengo una. Voy a crear otra. Persona 2 igual a new persona. Ojo de no irse perdiendo con lo que son el nombre de las variables. Aquí puede ser el nombre que yo quiera, como siempre lo he repetido. Yo le pongo persona 1 y persona 2 porque tiene sentido nombrar estas variables de esta manera, pero podría ser el nombre que ustedes quisieran. Vamos a poner acá 222-2 y se va a llamar Rubén. Y vamos a tener un último. Yo lo voy a poner persona 3 para seguir la lógica 333-3 y se va a llamar Flavio. Después que tengo las 3 personas, persona 1, persona 2 y persona 3, yo podría proceder a dejarlas dentro de la lista. Por ejemplo, listado personas. Para dejarlo en la primera posición, voy a dejar persona 1. Lo dejamos en el índice 0. Entonces así vamos rellenando esos espacios. Listado personas, índice 1, persona 2, listado personas, subíndice, y llegamos a la persona 3. De esa manera, ahora el listado de personas dentro va a tener las 3 personas que yo instancié. Después simplemente yo puedo recorrer esto. Podría hacerlo con un for, pero también podría hacerlo con un for each, por ejemplo. Recuerden que el for each es el método for extendido de Java, que me va a permitir una sintaxis mucho más limpia para poder recorrer elementos. Si yo quiero hacer un for each, tengo que hacer lo siguiente. Al lado izquierdo, al principio, primero tengo que declarar el tipo de dato que voy a recibir. Darle un nombre a una variable, lo voy a poner p simplemente porque tiene sentido de persona. 2 puntos y al lado derecho el listado que voy a recorrer, es decir, el arreglo. De esta manera, el listado de personas, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar cada uno de los elementos, empezando por el primero, que sería este que está acá, que es Adolfo, y lo va a dejar dentro de la variable p. Ahora dentro del for yo puedo usar p para, por ejemplo, imprimir su método toString. Va a terminar el for, listado personas le va a entregar el siguiente elemento, que en este caso sería Rubén, y también va a quedar dentro de p. Va a entrar al for, se va a imprimir lo que tiene que ver con la persona que se llama Rubén, va a terminar, y finalmente el listado personas le va a entregar su último elemento, AP. También se va a imprimir. De esta manera va a funcionar. Vamos a ver si es verdad. Fíjense que acá está. Imprimió cada una de las personas, imprimió su método toString. Funciona. Ahí tenemos un ejemplo básico de lo que son los arreglos. Entonces, para resumir, los arreglos son variables que pueden contener más de un dato. En este caso tiene que ser un número predefinido por nosotros. En el primer caso que puse acá es un arreglo de tipo string. Dentro de esta variable nombres caben 5 elementos, los cuales yo después me encargué de rellenar acá. Ahora, nombres, y el primer elemento siempre empieza desde 0, lo que se llama el índice. Le dije que Noelia iba a estar en esa posición. Después Francisco, que iba a estar en la posición 1, y así sucesivamente hasta completar lo que son los 5 espacios. Y después hice lo mismo con un int, un arreglo de tipo int, y finalmente un arreglo de tipo persona, que es una clase que creamos nosotros.
Ya, hasta acá lo que son los arreglos. Espero este video les haya servido para aclarar un poco más la base de todo lo que hemos estado viendo en esta segunda unidad, para después poder pasar a lo que son los array lists, que son de hecho mucho más fáciles de tratar que los arreglos.